¿Qué captura el fotógrafo? ¿Qué quiere capturar el fotógrafo? El fotógrafo va quitando cosas y va encajonando de acuerdo a su visión, y luego viene la visión más poderosa, el que ve el resultado final. Y entonces se vuelven interpretaciones con un medio muy eficiente, pero sobre todo lo que hace es tocar el pensamiento humano y la interpretación humana a hechos que pueden ser cotidianos. Hoy en día se requiere de la fotografía para poder hacer versiones de uno mismo sobre lo que está sucediendo en el mundo. No necesariamente en las guerras o no necesariamente en la política, es simplemente en el mundo, en artículos, en productos, en el deporte, en el pensamiento, en la reflexión humana. Es muy importante tener la manera de plasmarlo e interpretarlo de una manera eficiente. Entonces, la Escuela Activa de Fotografía lo que trata o lo que tratamos es esto, de que tengas una enseñanza integral de la fotografía, y como puedes hacer cianotipos con técnicas que se hagan en el siglo XIX, puedas hacer una fotografía con inteligencia artificial mañana, ayudado por inteligencia artificial, y que sea tu foto, no que sea una foto de la computadora que estás haciendo. Que la computadora sea tu medio, pero el fotógrafo eres tú. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de A Nadie Más Le Importa, su podcast. Y bueno, quiero aprovechar este momentito para dar las gracias a todos los que se toman el tiempo para hacer comentarios, para suscribirse y para compartir información importante que tengo el agrado de compartir con ustedes en este espacio a través de los invitados. Recuerden que es un canal de procesos, siempre estamos en proceso, y es muy importante escuchar las historias de nuestros invitados que siempre nos aportan experiencia, conocimiento, sabiduría. Y bueno, la vida son idas y vueltas, bajadas, subidas, nos caemos, nos levantamos, y de eso se trata. Y bueno, antes de presentar al invitado de hoy, quiero pues aprovechar esto para... Pues es un gusto tenerlo, Mónica, gracias. Y acaba de tener un evento muy importante que nos va a platicar. Él se formó en fotografía, él es director de la Escuela Activa de Fotografía aquí en Querétaro, tiene muchísimos años de experiencia y trayecto en el mundo de la imagen. Él nos va a contar a través, porque es extensísimo su currículum, pero quiero que él nos los cuente. Y bueno, es un placer presentar a Luis Beltrán. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿cómo estás, David? Muy bien, gracias. No, muchas gracias por venir. Sí, pues celebrando los 26 años de la escuela aquí en Querétaro. Nada más y nada menos, 26, un hijo, literal. Así es mi otro hijo, tengo mis dos hijos. Oye, pero antes de ir de lleno con toda tu trayectoria, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo eras de niño? ¿Dónde ocurrió todo esto? Bueno, yo tuve una infancia en la Ciudad de México, 4 hermanos, papá y mamá. Papá científico. Ok. Y mi madre, que todavía anda por ahí, mi madre fue ama de casa por mucho tiempo hasta que descubrió las ventas y se volvió una buenaza para el asunto de las ventas. Entonces tenía... Que es todo un arte. Que es todo un arte. La verdad es que fue es una gran vendedora, y siempre combinó muy bien el ser madre, el ser esposa, todas estas cosas que vemos los hijos apegados a la familia, y pudieron entre ella y mi papá establecer una familia, vaya, normal, ¿no? Con sus problemas, con sus diferencias, pero sobre todo creo que lo fueron llevando al lado de la convivencia entre hermanos y padre y madre. Entonces somos 4 hermanos hijos, 4 hermanos hombres, varones. Mi papá es un científico, fue un científico muy connotado en la UNAM.
Y nosotros vivimos mucho en el mundo de la ciencia y afortunadamente para todos, entre mi papá y mi mamá, también tenían mucho de músicos, les gustaba el arte o les gusta el arte, les gusta la música. Y eso a nosotros nos dio la oportunidad de desenvolvernos en este mundo de la ciencia, al mismo tiempo del mundo del arte y de la música. Entonces tengo un hermano músico, tengo un hermano filósofo, tengo un hermano economista, y así yo soy fotógrafo, y todos en algún momento tocamos la carrera científica, pero al final dimos este giro, todos apoyados por los jefes, pero siempre fue así la vida en casa, ¿no? Qué importante es el entorno, ¿no? Es muy importante. Yo recuerdo con mucho agrado cuando mi papá ya podía ir a comer, o sea, llegó un momento donde no lo veíamos a la hora de la comida, llegaba más tarde, pero en algún momento ya llegó a la hora de la comida, y recuerdo estas comidas diarias en familia donde se hablaba de política, de la escuela, por supuesto, de los problemas comunes en las familias, pero también se hablaba de ciencia, se hablaba de música, se hablaba de pintura, y eso yo creo que nos fue formando poco a poco a los 4 hermanos, y nos fuimos desenvolviendo en estos temas como muy sueltos, muy libres, sin sentir presión de un lado o del otro. Y eso yo lo veo con mucha fortuna y lo recuerdo muy puntualmente, estas comidas. Ni siquiera era una mesa de lujo, era la mesa del desayunador, así le decíamos y le seguimos diciendo, la mesa del desayunador. Y ha sido así, ese recuerdo lo tengo muy nítido, porque creo que ahí se desenvolvieron muchas cosas en cada uno de nosotros que hoy mismo ejercemos, ¿no? Somos hermanos de 60 años de edad, entre 3, uno 10 años más chico, pero todos tenemos este asunto o esta libertad de ejercer en cualquiera de estas ramas. Pues qué increíble historia, ¿no? Y los 4, sí, como dices tú, se manifestaron en diferentes vertientes, pero todo a través de la ciencia, la fotografía es ciencia. Así es, sí. ¿No? Sí. ¿Y qué siguió? Cuéntame, ¿cómo fue para crecer de adolescente, juventud, y en qué momento se atraviesa la maravilla de la fotografía? Bueno, nosotros estudiamos mucho en una escuela, en ese entonces, yo creo que lo sigue siendo, en el Colegio Madrid, ahí en México, que era una escuela que tenía un libre pensamiento, o era una escuela, no era tan tradicional. Dentro del estudio posiblemente sí tenía este sistema de la Secretaría de Educación Pública, etcétera, etcétera, pero aún era una escuela donde salía gente que pensaba libremente, ¿no? Y ha sido para mí también como esa escuela particularmente, que es donde estudiamos 3 de los 4 hermanos, una de estas catapultas que también te llevan a pensar en diferentes aspectos de la sociedad, de la política, del arte, de la ciencia, muy combinado o muy acorde con lo que se veía en casa. A partir de ahí, la UNAM se vuelve como el gran símbolo de casa. Mi papá trabajó muchos años, tuvo ahí su laboratorio. Nosotros conocíamos Ciudad Universitaria casi a la perfección. La vimos cuando construyeron la sala en Nezahualcóyotl. Sabíamos de la existencia de la UNAM muy cotidianamente y muy cerca, la UNAM de nosotros, en nuestro formulario que tuvimos después. Yo entré a la universidad, en un momento decido cambiar de carrera. Me meto a la Facultad de Ciencias y en algún momento digo,
no entiendo bien de qué me están hablando. Me recuerdo mucho de haberme ido después de una clase con el profesor Barajas, Alberto Barajas, quien ya murió hace tiempo y era un profesor muy conocido de geometría. Después de su clase, que me encantaba, me fui caminando hasta la casa y dije, yo creo que aquí no voy por buen camino. Y llegué y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Que yo creo que me voy a cambiar de carrera, porque esto no es lo mío. Y él siguió trabajando, me dijo, pues órale, me avisas que tienes como una completa libertad, más que un desdén o algo que no le importara, era como tú eres libre de escoger lo que tú quieras. Y entonces en el cambio de carrera me iba yo a cambiar a diseño gráfico. Había algunos meses donde no teníamos nada que hacer y existía una escuela de fotografía cuando no sabías ni siquiera que la fotografía se tenía que estudiar o se podía estudiar, no se tenía que estudiar, y hasta la fecha no es que se tenga que estudiar. Pero se podía formalizar y podías estudiarla, y esa escuela estaba en Coyoacán. Y yo la había visto varias veces pasar. Entonces, incluso amigos míos de la edad con los que echábamos cáscara, amigo de la prepa también, Roland, de repente nos metimos ahí a esa escuela. Yo no sabía ni siquiera que se le podía quitar el lente a la cámara. Venía en ceros de la fotografía. Entonces, cuando me cambio de carrera, veía yo esta escuela de fotografía, nos metemos los cuatro. Yo no sabía ni cambiar el lente. No sabía que a esas cámaras que tenía mi papá, que había comprado en Liverpool hacía muchos años, se le cambiaba el lente por otro. Era un total ignorante, pero me entusiasmaba el caso de estar aprendiendo algo nuevo en en estos meses. ¿Qué edad tenías? Pues yo creo que tenía 18, 19 años, ¿no? Por ahí, cerca de los 20 años. Y entonces, lo sorpresivo fue eso, que a los pocos días de entrar a la escuela, el ambiente de la escuela, el ambiente familiar de la escuela, me sentí en confianza. Nos hicimos amigos, me sentí francamente en casa al poco tiempo de estar en la escuela y dejó de importarme mucho el resto de las actividades que había a mi alrededor. Esa era mi actividad. Todavía me acuerdo cuando el director de la escuela, mi querido amigo Ernesto Machado, una vez al poco tiempo de entrar, me dice, oye, yo ya te veo a ti hasta en la sopa. Y era como, sí, no tenía que ir diario, pero iba a diario e imprimía a diario. Y entonces esta idea de sentirme en casa, de aprender algo nuevo, de haberme enganchado con la fotografía por esta magia del blanco y negro, para mí fue todo un descubrimiento que yo creo que es por suerte, como le quieras llamar, si es suerte, si así tenía que ser. ¿Un accidente feliz? Un accidente feliz. La verdad es que yo no lo había planeado y en ese momento cambió mi vida. Y esa mística del cambio de vida es la que yo creo fue tan fuerte, fue tan puntual, y a muchos de nosotros, de amigos actuales, nos sucedió algo muy parecido, que me parece que sigue hoy en día en la misma escuela que yo dirijo aquí, que es la misma. O sea, yo iba por unos días y acabé por todos estos años. Toda mi vida adulta es a partir de eso. Luego me fui a Estados Unidos. O sea, sí hice estos inters, sí busqué por dónde crecer, pero todo era dentro del mismo ramo. Ya no salí de la fotografía. Y para mí la fotografía se volvió mi manera de vivir, la manera de hacer las cosas. Me hice ahí asistente de uno de los maestros de la escuela que trabajaba con cámaras 4x5 y ahí empecé con la fotografía. Es algo fortuito. ¿Y esos primeros años cómo fueron para ti con la fotografía? ¿Cómo los podrías definir? ¿Totalmente experimental? ¿Prueba y error? No, ¿Cómo fue tu ojo avanzando?
La Escuela Activa de Fotografía, en aquel entonces existía mucho y el nombre está apropiado de ahí, lo que le llamaban las escuelas activas. Y había algunas cuantas y se manoseó un poco este término de activo. Sigue como nombre la Escuela Activa de Fotografía, pero ya no he escuchado yo tanto o no se usa ya en estas épocas mucho lo que le llamábamos en aquel entonces una escuela activa. Y era esta escuela que había primarias, secundarias, supongo que kinder también había, pero era esta escuela que tenía la funcionalidad de experimentar y errar y corregir el error. No es nada más, o sea, no se queda la historia entre que experimentas, cometes el error y entonces, bueno, ya ni modo. No, entonces lo retomo, lo supero, lo arreglo o genero nuevos discursos a partir de este error, lo que nos ha sucedido a todos en casi todo lo que nos dediquemos. Bueno, en ese entonces, para mí, poder experimentar con una base sólida, porque finalmente estás experimentando, pero tienes un respaldo, tienes un punto de partida y buscas el punto de arribo o el punto de llegada, se volvió la manera de actuar casi diario. Entonces, para mí la fotografía tenía este aspecto del que todavía se habla. La fotografía es mágica. Y esa magia de la fotografía donde de la nada aparecían imágenes, o casi de la nada, o que podías ver la luz después de procesos químicos en un papel donde 5 minutos antes no había absolutamente nada, estaba en blanco. Para mí fue la mística que tuvo mis primeros años dentro de la fotografía. Eso. Todavía platicaba alguien hace poco, la cámara 4x5 a la cual yo me dediqué mucho tiempo, y era mi cámara de cajón. La cámara 4x5 se usa en el estudio o te la llevas. Son cámaras muy grandes. Son estas que parecen que tienen un acordeón que se llama ¿como la fuelle. de atrás? ¿Un poquito? Como esa de allá atrás. Ándale, pero más grande que esa. Sí. Sí, más grande. O sea, necesitas un tripié, etcétera, etcétera. Y se usaba mucho para publicidad. Pero la cuestión es que ahí, cuando tú ves la imagen en el respaldo, la estás viendo de cabeza e invertida de derecha a izquierda. Entonces, cuando empiezas a ver esa cámara, primero te volteas, ¿no? Como para entender, el cerebro no entiende a la primera cómo componer eso. Y poco a poco, que te vas acostumbrando a la cámara, empiezas ya a componer con todo de cabeza y de derecha a izquierda, y a la izquierda le llamas derecha, a la derecha a izquierda, y empieza a comprender esta imagen invertida. Bueno, lo que yo platicaba hace poco con una fotógrafa queretana muy buena, con Conejo Soñador, es que así era el mundo, ¿no? Tú lo veías al revés y lo entendías bajo tu propia visión. El mundo existía y el mundo existe y la realidad era esa, tu realidad, tu verdad, pero todo tú lo veías a través de esta nueva óptica que era el de la fotografía, en su forma más rudimentaria, porque aparte de estas cámaras 4x5, todo se ve invertido porque no tiene espejos, no tiene nada. Entonces es la fotografía por sí misma, como en un aparato fotográfico que atrapa la luz, que te la plasma, pero tienes que comprenderla. Muy purista. Muy purista, sí, esa era la cámara. ¿Formato medio? Es formato grande. Porque aparte ya se ve, es una cámara que el negativo es una hoja, no es un rollo. Todavía en formato medio es un rollo de 12 fotografías. Estas son hojas de 4 pulgadas por 5 y hay cámaras un poco más grandes que son de 8 por 10. Entonces, usar esas cámaras era todo un tema. ¿Por qué es tan importante la fotografía? Bueno, yo creo que hoy en día la fotografía ha pasado por varios procesos en su hábitat.
La incorporación que tuvo la fotografía en el medio, en el mundo, fue francamente muy rápida. Al poco tiempo de que se inventó la fotografía, ya estaban en Veracruz tomando las primeras tomas, los primeros daguerrotipos. Creo que la fotografía era casi una necesidad que tenía la humanidad para poder plasmar y entender algunas cosas. Y entonces esta incorporación que tiene a la humanidad es francamente rápida, ¿no? Como hoy podríamos ver la inteligencia artificial, que tiene una incorporación rápida. Yo creo que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, tuvo esta incorporación la fotografía a la humanidad. Yo creo que a partir de eso, hoy en día se requiere la fotografía para poder hacer versiones de uno mismo sobre lo que está sucediendo en el mundo. No necesariamente en las guerras o no necesariamente en la política, es simplemente en el mundo, en artículos, en productos, en el deporte, en el pensamiento, en la reflexión humana. Es muy importante tener la manera de plasmarlo e interpretarlo de una manera eficiente. Y entonces está este dicho que dice, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Y depende, ¿no? Yo lo cuestiono y lo cambio un poco, es que una imagen dice más que 1000 mentiras. Me parece que una imagen no es suficiente para interpretar, porque depende quién la interprete, cómo la interpretes, y depende también de quién haya hecho la toma. Como tantas veces hemos visto fotografías de alguien que está torciendo la boca en un momento casual y lo eternizas. Es que ya estaba muy cansado o ahí empezó a tener problemas. Hizo una mueca y entonces se vuelve todo un mito alrededor de un instante. Entonces, todo tiene que ver con qué captura el fotógrafo, qué quiere capturar el fotógrafo. El fotógrafo va quitando cosas y va encajonando de acuerdo a su visión, y luego viene la visión más poderosa, el que ve el resultado final. Y entonces se vuelven interpretaciones con un medio muy eficiente, pero sobre todo lo que hace es tocar el pensamiento humano y la interpretación humana a hechos que pueden ser cotidianos. Y eso hace muy valiosa hoy en día la fotografía, en cualquiera de sus formas. ¿Cuándo alguien se convierte en un fotógrafo, Luis? Porque todo es un proceso. Pero ¿cuándo alguien, de acuerdo a tu experiencia en la escuela y a tu experiencia personal, cuándo uno puede decir, ok, creo que ya mi ojo o mis habilidades, porque me imagino que es un proceso, empiezas, ¿no?, a tirar, mucha gente empieza a tirar, mucha gente empieza con teoría y empieza a practicar. Pero ¿cuándo crees que uno encuentre ese punto de decir, ok, creo que ya estoy en esa zona donde estoy siendo yo con la cámara? Porque esto es una aventura, la fotografía. Es como todo, la dejas de practicar y te oxidas un poco, ¿no? A mi parecer. Te súper Entonces, ¿cuándo eres un fotógrafo? Y luego que llegas a esa zona, ¿qué te exige este medio, este arte? Porque es arte y ciencia, con tanta experiencia que tú tienes. Mira, a mí me pasó una vez, hace muchos años, me mandaron a tomar fotos a Altos Hornos de México, allí en Lázaro Cárdenas. Por supuesto no existía lo digital ni nada, y no va por ahí ahorita lo que quiero platicar. Lo que quiero platicar es este encuentro de primera vez con los Altos Hornos. Fue impresionante, y entonces el mismo día que llegué tomé una gran cantidad de fotografías porque era imponente y era una novedad todo lo que yo estaba viendo. Entonces encontraba por todos lados fotografías que hacer, porque realmente, y eso pasa con el mundo de la fotografía, te vas encontrando mundos que para ti no
te los habían platicado, pero no existen hasta que estás ahí. Y entonces, cuando te impresiona, yo imagino que sucede mismo si vas, por ejemplo, a una plataforma petrolera. O sea, el primer día te apabulla. Y me acuerdo perfecto haber tomado, iba a decir miles de fotografías, pero eso no existía en ese entonces, pero sí cientos de fotografías el primer día. Y luego regresé con material, volví a ir, había que ir periódicamente, y ya la segunda, tercera vez sí sacaba yo fotografías, pero eran más pensadas porque ya estaba yo en el lugar, el ojo se había entrenado, se había pasado un poco esta efusividad del principio del mundo desconocido, aparte gigantesco, y baja la producción y empieza uno a repetir ciertas fotos. Bueno, lo pongo esto como un paralelo a lo que cuando uno se empieza a considerar fotógrafo, yo he visto de diferentes maneras esta idea de que amigos míos, hoy colegas que alguna vez fueron alumnos de la escuela, que podían haber llegado con la idea de que ya eran fotógrafos, tenían el ojo para ser fotógrafos y se dan cuenta que tienen que bajar un par de escalones y que pase la efusividad para hacer un estudio un poco más detenido de la educación visual, de qué es lo que están viendo, qué es lo que están haciendo en fotografía. Y he visto paralelo a eso los que, como yo posiblemente, llegaron de manera fortuita, que llegaron de manera fortuita y descubren sin mucho esfuerzo que pueden hacer fotografía, que pueden vivir de ello y que puede ser un medio, más allá de la profesión que te debe comer, un medio de reflexión y de todo lo que hemos hablado al principio. Como que llegan de diferentes matices las personas a la escuela, o yo he visto también amigos míos que tienen o descubrieron que son fotógrafos por diferentes vialidades, ¿no? Creo que lo que sí sucede es que la impresión que te da primero la fotografía pasa, y a todos nos pasa, y después de un tiempo que se vuelve tu manera habitual de ver las cosas, que te hablas al tú por tú con la cámara, que sales a buscar imágenes, que estás pensando en imágenes, ahí es cuando te sientes fotógrafo. Y sentirse fotógrafo no quiere decir que seas o no seas, es que eso es un sentimiento propio y uno es porque lo siente, porque sabe que lo es, porque es algo individual. Si te van a pagar por ello, creo que entramos al terreno de, bueno, eres profesional, no eres profesional, te pagan. Tiene más que ver con el comercio de tu trabajo que con el sentimiento puro de saberte fotógrafo. Y creo que el saberte fotógrafo tiene que ver con estar en la fotografía por mucho tiempo hasta que sientes que es parte de tu vida y ves en fotografía todo el tiempo. Y ahorita podemos tú y yo platicar de fotografía y estoy seguro que estamos hablando de fotografía porque tú has estado en la fotografía, video, fijo, y tu pensamiento conecta con el mío de inmediato. Porque sabemos que somos fotógrafos. Y yo creo que eso en algún momento a mí me sucedió, a ti te sucedió, y a todos les ha ido sucediendo, pero tiene que pasar como que este momento de fusividad, cuando te impresiona el hacer imágenes, el atardecer, esta imagen increíble que hice, cuando todo viene con calma y con pensamientos, sobre todo pensamientos muy reflexivos. En esta parte que tú enseñas en la escuela, Luis, ¿qué dentro de todos los conceptos de fotografía que existen para ti hay alguna prioridad con respecto a composición, lenguaje
¿qué consideras tú que es como uno de los pilares? Mira, nosotros hemos tenido en la escuela desde muchos años, se ha ido, por supuesto, cambiando el plan de estudios, pero lo que queremos hacer y siempre hemos querido hacer es que estudies la fotografía de manera integral, que puedas dedicarte a vivir de la fotografía, del comercio de tu fotografía, y también que puedas tener esta salida de fotógrafo que es autor de su obra, con la que se expresa, con la que piensa que se puede comunicar, avienta ensayos fotográficos, ¿no? Fija una posición que tiene ante la vida o ante cualquier circunstancia a través de la fotografía. Todo eso lo hemos querido. Lo que hemos procurado siempre es que en un módulo veas fotografía de producto, en otro veas fotografía de objeto, teniendo esta diferencia, ¿no? Sí, fotografía de objeto la puedo tener porque me platica mis historias, son mis personajes, yo me invento un cuento, etcétera, etcétera. Y fotografía de producto, una marca me está pagando para poder iluminarle la lata del refresco que está sacando o va a sacar el día de mañana. Estas dos cosas te dan la formación de fotógrafo para un lado o para el otro, o la combinación de ellas. La fotografía de bodas, por ejemplo, es algo que te va a dar sustento. Pero paralelo a ello puedes tener también tu fotografía autoral sostenida porque tienes tus necesidades fundamentales cubiertas. Entonces, la Escuela Activa de Fotografía lo que trata o lo que tratamos es esto, de que tengas una enseñanza integral de la fotografía, y como puedes hacer cianotipos con técnicas que se hagan en el siglo XIX, puedas hacer una fotografía con inteligencia artificial mañana, ayudado por inteligencia artificial, y que sea tu foto, no que sea una foto de la computadora que estás haciendo. Que la computadora sea tu medio, pero el fotógrafo eres tú. El hacedor de imagen eres tú. Oye, Luis, ¿y cómo es para ti ver a florecer estos frutos que llegan contigo a la escuela? ¿Cuánto dura el proceso ahí en la escuela? Que llegan, traen inquietud y que los ves salir, y me imagino que pues ya después te empiezas a enterar cómo se abren camino. ¿Cómo es esa sensación de tu semillero? Sí, pues bien, la verdad es que tengo varios amigos que son mis amigos, son mis colegas. Y fueron alumnos de la escuela. Se les dio formación en la escuela. La escuela la formamos varias personas. Y la formación que tienen estos alumnos que ahora se dedican a la fotografía es producto del factor humano que tiene la escuela. Y a veces habemos fotógrafos dentro de la escuela que damos clases en la escuela y no necesariamente estamos de acuerdo en todo, ¿no? Y entonces la formación va cambiando en cada persona. Hoy en día, poderle a un amigo mío ir a ver una exposición de él que él hizo por sus medios, por su pensamiento independiente, porque salió hace 10 años de la escuela, a mí me llena de orgullo. Me llena de orgullo porque es mi amigo, ¿no? Porque entre muchos de los que estamos en la escuela contribuimos para lo que esta persona está haciendo. Yo no sé, muchos de ellos posiblemente hayan tenido inclinación por la fotografía con o sin la escuela. La cuestión es que estuvieron en la escuela, formaron parte de la escuela. Muchos de ellos fueron maestros de la escuela después de haber sido alumnos, y es gente muy exitosa dentro del mundo de la fotografía. Entonces, por supuesto, a mí me dicen, oye, voy a tener una exposición mañana, ¿puedes ir? Pero claro que puedo ir. Por supuesto que voy a ir, y voy a estar entre el público viendo la exposición de un buen amigo mío que hoy es mi colega. Y no es que yo lo diga, a ver, mi exalumno, no, es mi colega.
es mi colega. Y eso es lo que a mí se me hace muy importante. Para algunos ese trayecto es un poco más lento, para algunos ha sido muy rápido. Hay amigos fotógrafos que a mitad de carrera ya están cotizando en la bolsa, ¿no? Ya están exponiendo y los ves entusiasmados, y entonces ahí entre todos a ver cómo le hacemos para que salga. Te presto estos marcos, te presto estas María Luisa, porque encuentran dónde exponer o qué hacer a mitad de camino. Y hay otros amigos y exalumnos que pasan la carrera de fotografía, que dura 2 años. La carrera principal dura 2 años y pueden pasar los 2 años y entregar hasta el último papel como un alumno modelo, o no necesariamente modelo, y después empiezan su vida profesional. Y esos amigos y esos fotógrafos tardan un poco más y tienen las bases, y los ves después de cierto tiempo que a lo mejor los dejaste de ver, y ya están dando pláticas en otros lados sobre la labor que ellos hacen. Y a mí eso es lo que me gusta. No todos tienen los mismos tiempos, no todos se van a dedicar a la fotografía, pero todos tienen la fotografía, o casi todos tienen la fotografía como una manera diferente de ver las cosas, de ver a su alrededor. Y eso me gusta mucho. ¿Qué bases te da la fotografía para afrontar la vida? Hablando de esta percepción. Ya olvidemos el tema económico, ya sabes que muchos, ¿cómo te vas a dedicar a eso? ¿Te vas a morir de hambre? Esos clichés, no. Me gustaría que nos compartieras para la gente que, por ejemplo, tú fuiste muy afortunado que tu papá te dijera, vas, dale. Pero hay otros papás o mamás que dicen, no, luego el prejuicio. Pero, ¿por qué es importante la fotografía para afrontar la vida para cualquier ser humano? Sí, fíjate que cada vez menos lo de estos papás. La verdad, yo me acuerdo que antes sí iban a... Un papá me hablaba por teléfono, me dice, oye, es que mi hijo se quiere dedicar al arte y necesito que me ayudes. No sabía yo si era ayudarlo a que no se dedicara o que sí se dedicara. Claramente me imagino que es como, va a ser músico, no. Ah, exacto, va a ser músico, no. O va a hacer teatro, no. A los papás nos da miedo a veces, claro, el porvenir de los chavos. Y sí tuve muchas pláticas. Lo que yo he notado es que cada vez es menos. Bueno, ¿qué le dice un papá así? ¿Por dónde le entras? Yo siempre he considerado que mientras más estudies, está mejor. Y en años anteriores, antes tal vez de lo digital, lo que yo sí proponía era este asunto de poder estudiar fotografía de una manera formal y vivir de la fotografía. Era posible. Yo era un ejemplo. O sea, yo me he sostenido de eso en toda mi vida adulta. Sí, bueno, yo lo que les decía a los papás es esto, ¿no? Que yo era un vivo ejemplo de que se puede vivir de la fotografía. Y yo tenía un argumento que decía, mire, a lo mejor su hijo no va a ser millonario, porque no tiene que ver con la profesión. Tiene que ver con sus habilidades para hacer dinero. Pero de que es posible sostenerse de una manera honesta, etcétera, etcétera, es posible. Hay que entregar las fotografías a tiempo, no quererle ver la cara al cliente. O sea, hay como ciertas reglas que a mí me resultaban de mucha nobleza para ser fotógrafo, que si las seguías, pues te iba a funcionar. Es un oficio. Un oficio. Y cualquier oficio lleva un proceso que si no lo realizas bien, pues no estás en el oficio. No funciona. No funciona. Yo me acuerdo estos dichos de, bueno, dependiendo del sapo es la pedrada. Y había como miles de justificantes, ¿no? El que no tranza no avanza. O sea, a ver, tienes que cobrar lo que es justo para ti y también para tu cliente. O sea, sí tienes que hacer cuentas, sí te tienes que sentar y a ver cuánto me voy a gastar. Y esto que yo le ponía a los papás en ese entonces, antes de la fotografía digital, que era más habitual, salían tranquilos. Yo les recomendaba
que estudien otra cosa además, ¿no? O sea, mientras más cosas estudias, mejor. Porque puedes ser fotógrafo y aparte estudiar filosofía, puedes ser fotógrafo y aparte estudiar diseño gráfico. Puedes como irte hacia esos sectores del quehacer artístico visual o del pensamiento y hay cantidad de filósofos que son fotógrafos o fotógrafos que son filósofos o antropólogos y es gente que tiene mucho que decir y que usa la fotografía como un medio y les pagan o viven a partir de la filosofía o de la antropología por medios fotográficos. Y lo mismo pasa con la fotografía de producto, con la fotografía deportiva. El campo es muy amplio. Las habilidades para gestionarlo creo que sí tiene que ver hasta con la educación que le den en casa. Entonces, con eso, en la mayoría de los casos tenía yo un buen resultado, ¿no? Los hijos acababan estudiando fotografía, y no se los decía yo como una promoción mentirosa de la escuela. Realmente lo pienso y lo sigo pensando hasta la fecha. Cuando llega el mundo digital, siento que baja esto porque las posibilidades son visibles. La gente se dedica a eso y vive de eso. Y hoy en día ves grupos de fotógrafos que están grabando en alguna locación y los ves armados y ordenados, profesionales, o van a la boda y toman fotografía de boda y es un equipo de trabajo serio. No están improvisando nada, es un equipo de trabajo serio y viven de eso. Entonces, desde mi parecer, eso ha ido bajando. Nosotros desde México estábamos suscritos a la Secretaría de Educación Pública, luego por supuesto ha habido miles de cambios en cada sexenio, cambian el número, cambian. Y entonces eso también da un poco de tranquilidad, ¿no? Saber si está reconocida por la Secretaría de Educación Pública. A otros simplemente no les interesa eso, pero son los sellos que vas poniendo como una escuela que tiene credibilidad. Nuestra máxima credibilidad son los 26 años en Querétaro más los 25 en México. Entonces ya son como 50 o cerca de 50. Entonces ya no es cualquier cosa, ya ha sido vigente. Claro, es una constancia, disciplina, mucha dedicación, como un hijo. Así ¿no? es. Oye, Luis, ¿cómo fue este paso? Pues sí, es un paso, una transformación, evolución, se le puede decir muchas palabras, del mundo análogo a digital en fotografía. Sí, fue rápido, ¿Cómo fue para ti cuando lo viste? Me imagino que lo viste venir y fue como, me imagino que toda también la industria fue como, ¿qué está pasando, no? Mira. ¿Fue rápida la adaptación? La adaptación, no, sí, fue rápida porque tuvo que ser rápida, porque no tenías de otra. Yo lo que me acuerdo, yo viví en Estados Unidos de 1987 a 1990. Y cuando yo vivía ahí, que en Estados Unidos, que trabajaba en una compañía de diseño, bueno, hice varias cosas. Entre ellas ser asistente, iba yo por las donas del fotógrafo en la mañana temprano. En fin, pero trabajé también en unas compañías de diseño. Texpro y Metrix, antes de que existiera la película Metrix. Pero bueno, el chiste es que en ese entonces llegaron las famosas Macintosh. Y entonces ahí estas Macintosh estaban dedicadas más al diseño. Podías ver que se puede parecer a la fotografía, pero la computadora juntó el mundo del diseño gráfico con el de la impresión, con el de la fotografía, sí los juntó. Y entonces, afortunadamente, muchos de nosotros agarramos algo de esa tecnología y la aprendimos en su momento exactito cuando llegó. Eran los cassettes de 3.5, unas Mac chiquitas, sí. En fin. Y entonces nos fuimos con esa inercia. No es que eso nos haya dado capacitación para entender la fotografía digital. Cuando llegaron las cámaras digitales,
que ya podías comprar, no que te valían una fortuna, sino que ya podías comprar, fue cuando realmente vimos el tamaño de la ola, de qué tamaño era, y era gigante. No había mucho que hacer más que aprender. Si te negabas al cambio, era como muy evidente desde ahorita, yo lo veo así, como que ibas a desaparecer, porque la ola era muy grande y iba a pasar por ahí. Entonces, ese cambio que hubo de la fotografía analógica a lo digital fue muy rápido y nos tuvimos que adaptar rápido, tratando de comprender. Ibas a las tiendas y tampoco había una gran explicación de cómo era una cosa o cómo era la otra, porque el mismo vendedor no tenía claro qué estaba vendiendo. Y entonces tuvimos que hacer uso de libros, de colegas que nos ayudábamos entre sí, el cambio del objetivo, este lente ya no le queda, ahora ya no tengo gran angular, ¿qué pasó? Había muchas cosas que había que comprender y lo tuvimos que comprender a la fuerza. Nosotros antes, en primer módulo, cuando entraban a la carrera de fotografía, el primer módulo era blanco y negro. Aprender a utilizar tu cámara reflex de película y aprender a imprimir blanco y negro. Y ahí te la pasabas los primeros 3 meses encerrado. Padrísimo, la verdad, increíble. Y entonces cuando llegó lo digital, llegó un momento donde teníamos que hacer o entrabas a analógico o entrabas a digital, porque había gente que ya nada más tenía su cámara digital. Y había gente que tenía todavía su cámara analógica o le acababan de regalar una analógica. Vendían las dos al mismo tiempo. Los fabricantes, Canon, Sony en ese entonces no tenía analógicas, creo que no tuvo analógicas, pero Nikon se tardó mucho en las digitales, pero ya existía este movimiento entre analógico y digital vendido a una misma persona. Entonces podían llegar con esta o con esta otra. Y entonces tuvimos que meter, digamos que 2 primeros módulos. El de primero, que era fotografía blanco y negro, y el de digital. Entonces, poco a poco, el de fotografía blanco y negro se fue pasando para este lado, para cuestiones más avanzadas, y digital se volvió el primer módulo. Hoy en día es el primer módulo, pero por algún tiempo era un módulo en medio, y antes de eso era un taller. La fotografía digital, porque no sabías de qué tamaño era el asunto. Y entonces veíamos en un par de computadoras Photoshop y luego veíamos la cámara fotográfica. Todavía tengo una por ahí de 3.5 megapíxeles, ¿no? Una cosa. Sí, no. Y era una cámara grande, una Kodak con Nikon. Y el cambio de eso a lo que tenemos ahorita, a las bellezas que tenemos ahorita, a estas picos de tecnología tan agudos, fue muy poco el tiempo entre uno y otro. Pero sí nos dio tiempo de comprenderlo. Hoy lo comprendemos de una mejor manera, lo vemos mucho más suavecito, pero cuando llegó tuvimos que adaptarnos rápido, no porque quisiéramos, era porque teníamos que hacerlo. No había de otra, no había de otra manera. ¿Cuáles son las cosas que se perdieron o pros y contras de análogo, fotografía análoga versus digital o prácticas análogas versus digital? Yo creo que una cosa que sí se pudo haber perdido, todavía tengo eso en mi pensamiento, es la reflexión en el momento de una toma fotográfica. No la reflexión fotográfica, esa no creo. Creo que hasta se agudizó. ¿Por la cantidad de exposiciones que tenías antes y que ahora son infinitas? ¿De exposiciones fotográficas? Del rollo, ¿no? Del rollo, exacto. Eso, yo lo he sentido muchísimo. Antes tenías 36. Yo todavía tengo un ejercicio que les hago ahorita a los alumnos, que les digo, bueno, vamos a salir 20 minutos acá afuera y nada más pueden hacer 10 tomas. Y es así de, ¿cómo? O sea, eso me da como a una toma cada 10 minutos. Espérate. Creo que eso sí se perdió un poco.
Por ejemplo, pasa mucho, es otra cosa que también a veces hacemos, apagar el display de las cámaras digitales. Las cámaras digitales tienen un display que te quitan a veces la segunda toma de algo que ya tomaste. Se pone mejor en la segunda y tú estás viendo cómo te quedó la primera y ya te perdiste de la acción que está ahí. Por estar viendo la inmediatez de la imagen que antes no podías ver, entonces no había de otra, tenías que voltear a lo que seguía. Yo es algo, pero o sea, las personas que no vivieron eso no lo entienden, no lo procesan, pero nosotros que nos tocó eso, yo lo veo en el set, también lo veo en el cine, en los rodajes, pero en la foto yo me di cuenta, lo bueno es que pues, yo aprendí Viewfinder y sí, o sea, hay veces cuando ya tu dioptría no está tan buena que tienes que tomar algo así, pero cuando la tengo a buena altura, me meto al Viewfinder y ya me di cuenta que tengo que seguir haciendo esto, porque justo es eso. Y yo me doy cuenta también con el teléfono, ¿no? Que sacan muy buenas, ¿no? Es la inmediatez, pero tiran fotos y de repente ves tu carrete y dices, ¿para qué tengo tantas fotos tan iguales? No hay una reflexión sobre esta es la toma. Y ahí es cuando me acuerdo, cuando estaba en la escuela, que decía, pues nada más tenía 36 o 24 exposiciones y entonces las cuidabas con una cosa preciada que hoy en día te vale. De esas 36 todavía tenías que asegurar la exposición. Entonces, a veces de 36 diferentes tomas realmente eran 12, porque a veces tomabas una más oscura, otra más clara. Sí, claro. Dabas tus opciones los brackets, para... Entonces creo que eso sí, en algún momento, es la reflexión sobre una toma ahí in situ. Después ya no, después ves tantas fotos y a mí se me hace a veces muy divertido ver 10 fotos iguales y encuéntrale la diferencia o cuál es la que se adapta más. Y a veces esta decisión en cuál pongo de estas 20 que tengo se vuelve un ejercicio muy agudo y muy intenso que antes no teníamos. Antes tenías un par de opciones y ya. Incluso para imprimir también eran unas cuantas opciones. El blanco y negro siempre tuvo más porque tú lo procesabas, porque tú tenías diferentes reveladores, había diferentes películas, podías calentar el químico, enfriarlo. Entonces, eso te abría muchos abanicos que hoy en el mundo digital se van abriendo paso por paso, se abren una cantidad de abanicos impresionante. Y antes sí tenías que, pues algo un poco más limitado. La fotografía en color, del negativo de color, ibas a imprimir y había brillante, semimate y mate, y luego sacaron uno metálico que a mí nunca me gustó, nunca me acabó de convencer, pero bueno, eran como las 4 opciones. Hoy vas a imprimir y te enseñan papel de algodón, de no algodón, de fibra de no sé qué, de bambú, de más amarillo, menos amarillo. Es una cantidad impresionante, porque por cada paso que das en lo digital, viene otra vez, ahora tengo que decidir de este nuevo abanico multicolor por cuál me voy. Y decides por el verde y ya cruzaste ese camino y viene otro abanico multicolor. Entonces, hacer una fotografía exacta de cómo la piensas se vuelve más difícil. No es nada más apretar un botón. Es una serie de decisiones muy difíciles hoy en día que antes no teníamos. Antes era un poco más limitado, pero sí era más tardado. Y sacar una fotografía grande, por ejemplo, no sé, de 60 centímetros por 90, te llevaba 4 horas. Muchas lágrimas, cualquier cantidad de cigarros, en fin, era una bronca. Hoy ver una fotografía de 1.20 por 80 es algo cotidiano. Y cuando alguien ve una fotografía que no vivió en ese entonces, ve una fotografía tamaño carta, dice, ¿por qué está tan chiquita esta? Y así es como imprimíamos, 11 por 14, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí, se ha perdido un poco esta reflexión del momento y se ha ganado mucho en la reflexión postproducción, ¿no? Pues es que sí, es un abuso, te digo, yo lo veo también en el set, esta parte de, a ver, vamos a ver si quedó bien. Y antes,
por cuestiones de presupuesto y por lo que sea, tenías que ser más preciso. Entonces tenías que poner más foco, más concentración. La mayoría son ventajas, pero en esa parte yo también siempre sigo viendo ese abuso que hay de dispara, se corrige en postproducción. Ajá. No, Sí. no. Hazlo bien una vez o 2 veces y se acabó. No vamos a hacer 10 tomas, ¿no? E igual este abuso de salirte y no, pues. Pero mira, tiene cosas como, por ejemplo, ahora para tomar la fotografía de una motocicleta gigantesca de las que hay ahora, la metemos al estudio y la vas tomando por pedazos. O sea, ya no tienes que iluminarla toda completa. Sí. Y todavía hay quien lo hace todo en postproducción, pero la toma específica de un aparato de esos tamaños, donde tienes que combinar reflejos, en una motocicleta, por ejemplo, o en un coche, la cantidad de reflejos tiene que ver con las formas del coche. Claro. O sea, pones reflejos y quitas reflejos. Y antes hacerlo en una sola toma era una bronca, eran unas cajas de luces inmensas o eran luces a paneles que rebotaban la luz y ahora se dedica también mucho tiempo, pero para este pedazo, luego este pedazo, luego este pedazo, porque al final ya sé, gracias a la vida moderna, que los voy a juntar. Claro. Y entonces tengo un control mucho más preciso en cada una de las formas que tienen estos objetos gigantescos, que antes no se podían. Entonces, yo creo que sí hay unas cosas maravillosas que se ven hoy en día, que antes ni te las imaginabas. La verdad es que ni te las imaginabas. No. Y eso le da mucha ganancia o mucho terreno positivo a la fotografía digital que no tuvo la fotografía analógica. Y en el pensamiento y en esa reflexión de la que hablamos hace unos minutos, es, digamos que, la zona de pérdidas. Y siempre va a haber pérdidas, sí, claro, y zonas ganadas, ¿no? Oye, háblanos un poquito de la exposición. Bueno, tuvimos esta exposición, Galería Libertad, para nosotros es muy simbólica porque la primera exposición que hicimos hace 26 años de alumnos de México para promover la escuela aquí en Querétaro también fue en Galería Libertad. Galería Libertad, para los que no la conozcan, son más o menos 3 salas, ¿no? En la planta baja es gigantesca y arriba tiene 2 entrepisos donde se ponen exposiciones más reducidas en su tamaño. Entonces, la primera que hicimos hace 26 años estaba en un entrepiso. En ese entonces la directora era Griselda Luna, nos apoyó muchísimo cuando llegamos. Hubo mucha gente que nos apoyó muchísimo cuando llegamos a Querétaro. Y entre ellas, la recuerdo muy bien, era la maestra Griselda Luna. Y entonces nos dio chance de poner ahí la exposición, pusimos ahí la exposición antes de abrir la escuela como promoción para la Escuela de Fotografía. Y hoy en día, a los 26 años, ahora ya estamos en la planta baja, con fotos mucho más grandes, como la que acabamos de platicar, de 1.20 por 80 y como 7, y luego otras de 60 por 90, en fin, son fotos gigantes todas. Y para nosotros eso tiene una simbología muy positiva, ¿no? De estar en el mismo lugar después de 26 años. ¿De qué va la exposición? La exposición que hoy presentamos es de exalumnos de la escuela, que acaban de ser exalumnos o fueron exalumnos de la primera generación, segunda generación, y se llama Las muchas que somos, desde la tradición hasta la resistencia. Habla sobre la mujer. Es una exposición curada por Argelia Carrera, organizada por América Perrusquía, y donde todo el involucramiento de la tesis narrativa, digamos, de lo que trata, está hecho por mujeres. En la exposición participan hombres y mujeres, pero toda esta parte curatorial y demás está hecho por mujeres. Nos pareció conveniente por estos tiempos tener
esta narración sobre lo que ha sucedido y lo que estamos viviendo en torno a la mujer. Y ahí está narrado las muchas que somos, desde la tradición hasta la resistencia, desde que había una resignación a muchos de los acontecimientos que hubo en el mundo, a la resistencia que existe hoy en día y que seguirá todavía por tiempo ilimitado, yo creo, de parte de las mujeres. Oye, Luis, y hablando un poco, todo este tiempo mi cabeza ha estado volando a la importancia que tiene la fotografía para la humanidad. Si un papá dice, no vais a estudiar eso, pero creo que si te pones a reflexionar y a pensar sobre la invención de lo que representa la fotografía en la historia de la humanidad, es inmensa. Es el registro. Antes había pinturas rupestres, está la pintura, pero a final de cuentas hay luz y obscuridad en el universo. Y la fotografía es pintar con luz. La creación que hizo el ser humano a través de esta caja de luz que se convirtió ahorita y hoy en día es nuestro registro a partir de su invención, a mí me parece algo espectacular. Me parece algo que pues a lo mejor nos traga un hoyo negro dentro de millones de años y todo eso se va a ir al carajo. Pero para mí sí me parece un parteaguas la fotografía, porque de ahí vinieron muchas cosas. Vino el cine, vino la tele, pero el registro de nuestra historia, Luis, a partir de esa invención que como tu papá, que increíble científico, a final de cuentas la fotografía es ciencia, pero nos da eleva a un grado de arte. A mí me parece algo, o sea, a mí me encanta la fotografía, a mí las imágenes me llevan a la reflexión, me destrozan, me elevan. Para mí las imágenes son todo, Luis, ¿no? Y eso lo combinas, por eso amo el cine, con música, claro, con todos estos elementos, pero la foto en sí, yo me acuerdo cuando cursaba y de repente estos grandes maestros documentalistas que me imagino ahorita ya son como, uy, qué viejos, ¿no? No estoy tan empapado de la nueva ola de fotógrafos, pero todas estas fotos que están en el colectivo consciente de la humanidad, ¿no? Que dices, wow, qué imágenes tan poderosas y se te graban. Sí. A mí me parece muy importante recalcar de verdad la invención y en activo lo que representa la fotografía en el ser humano. Y por qué considero que sí es importante que si tienes dudas, estás joven, no sé qué hacer, métete a estudiar fotografía. Seguro sale algo bueno de eso. Sí, seguro sale algo bueno de eso, porque aparte los que pasan por el proceso de estudiar fotografía tienen diferentes puntos de vista, todos formativos en una misma dirección. Y eso te hace comprender el mundo de imágenes que hoy es muy grande, es apabullante, discernir, poder ver con un poco menos de confusión lo que estás buscando. Hoy en día tenemos todos estos miles y millones de fotografías al día que se van perdiendo y son muy pocas las que quedan. Hoy en el World Press Photo, una de las fotografías que ganó el World Press Photo de este año es esta imagen, a ver si te acuerdas, de Donald Trump, que le acababan de dar el balazo y se lo llevan cargando por ahí. Y entonces que hicieron memes, ¿no? Que traía una bolsa de McDonald's, etcétera, etcétera. Pero esa foto se gana el World Press Photo porque por la importancia que tiene Trump, por todas las razones que hemos visto, y ese discurso. Porque representa el fin de una era, Luis, para mí. Exacto, sí. No sabemos si es el principio de la catástrofe. No, sabemos. Simplemente, ¿sabes qué? Yo como lo veo hoy en día, lo platico con amigos, Trump representa el fin de una era, el fin de los baby boomers con ese pensamiento, el fin de toda esa corriente. Bueno, claro. Se va a ir con Trump, todo eso. Sí. Es eso. Se están yendo. Pues esa foto, con el plomazo en la oreja, la sangre y cargándolos, representa la visión que muchos tienen de la era Trump, o
o que empieza la nueva, o que empieza la catástrofe, pero es porque es un hecho retratado por una sola persona e interpretado por miles y miles y miles y miles. Y eso es lo que sucede hoy en día con el Instagram, ¿no? Y entonces tu fotografía puede pasar a la historia, al olvido de un día a otro o de un segundo a otro. O puede quedarse, como es el caso de esta, que es a lo que iba, o puede quedarse en la memoria colectiva, porque lo es con todo y memes, ¿eh? O sea, no es que se quede solita sin intervenciones. Le intervienen, se mofan, la ponen, le quitan, pero es esa imagen. Aparte este registro, ¿no? Por ejemplo, hablamos ahorita hasta de Trump, todo lo que representa. Si alguien te pregunta, oye, papá, abuelo, ¿quién es este? Ah, pues es Trump, y pum, te sueltas. ¿Y quién es Trump? No, pues mira, es un empresario que representa igual. Veo en una imagen, no sé, del Holocausto. ¿Qué es esto? Ah, mira. Entonces, es este registro histórico de la humanidad, ¿no? La foto famosa de cuando se van besando, que ya termina la Segunda Guerra Mundial, que es famosísima, ¿no? Del marinero y la chava. Sí. Infinidad de fotos documentales de Bresson, de Capra, que dices que están aquí en tu cabeza, y así ahora va a haber muchas más, ¿no? Fotos de Michael Jackson, ¿no? Gente que ya se fue, de Pelé levantando la Copa de México 70, Maradona en el 86, y así, eso en la historia, en el deporte. Pero es que la foto es una cosa. Y va permeando hacia todos los terrenos, porque o la usas como tu medio para comunicar directo, o es el que te ayuda para que lo uses en otro medio, ¿no? Aparte es una máquina del tiempo, en automático, ¿estás de acuerdo? Tú te sientas, que hoy no se estila mucho, pero tú te sientas a ver un álbum y empiezas a ver fotos de tu pasado, de tu infancia, de tus papás, de tus tíos. ¿Qué pasa? ¡Fum! Solo ahí. Es un túnel, ¿no? Es un vórtex que abres, y esa magia que tiene la foto te hace sonreír. O sea, yo te apuesto que grabas a alguien y empieza a sonreír. Su mente entra en otro estado. Eso es lo que tiene la foto. Sí, es esa magia que no tiene que ver con el revelado blanco y negro, sino en sí mismo la fotografía tiene esa magia porque es para eso. Así nació. Es su idiosincrasia, es su forma de ser, es el color de su piel. Exacto. Qué increíble que te hayas dedicado tantos años a esto. Y aparte, se me olvidó comentar, ¿cuántos viajes no hiciste gracias a la foto? ¿Cuántas personas no conociste? ¿Cuántas historias no documentaste? Fíjate que sí, yo creo que es algo, por ejemplo, yo ponía esto de los altos hornos porque yo todavía no se me quita, pero recuerdo esa impresión de primera vez, y así tienes varias en tu vida como fotógrafo, porque vas a ver lugares que necesitan un fotógrafo y a ti te contrataron y tú fuiste y eres el que estaba ahí en primera fila, a veces abriéndote paso. Yo me acuerdo mucho del temblor de 85. El temblor de 85, cuando sucedió, pues a todos nos agarró muy mal parados. Pero la cantidad de fotografías que salieron a partir del temblor de 85 fue inmensa, y todavía no existía lo digital, ni siquiera pensábamos en eso. Pero estos eventos, como el que se hizo en Chiapas después, como que hay ciertos eventos que fueron apuntalando o fueron cambiando esta nueva idea de comunicarse, y se empezaron a integrar una gran cantidad de fotógrafos a los nuevos registros. Ahí, para muchos, ahí se descubren como fotógrafos. ¿Te acuerdas lo que hablábamos hace rato sobre cuando para muchos esos estudian fotografía y de repente les llega esto del temblor, salen a hacer fotos y en ese momento dicen, yo soy fotógrafo? Porque este acontecimiento los llamó, los jaló, necesitamos un fotógrafo contratado, no lo que sea, necesitamos un fotógrafo que registre el temblor de 85. Fue algo gigantesco. Sí.
comparativo al temblor, ¿cuándo fue el otro? El 2017, que fue el mismo día de más. Teníamos que en el 17 existía lo digital, existían los teléfonos, y entonces veíamos ahí cómo se caían los edificios. En tiempo real, sí. Ajá, en tiempo real. Y en el anterior, en el de 85, pues fue después. Luis, pues ya para cerrar, ¿qué te gustaría agregar sobre este gran oficio? Para mí es un oficio y tan lo confirmo porque amo el cine y mucha gente, cuando hablamos de cine, uno de mis directores favoritos, si no es que es mi favorito, es Stanley Kubrick. Y hay mucha gente que no sabe, pero Stanley Kubrick no estudió cine. No había escuelas de cine. Pero él se inició como fotógrafo y él sí era un fotógrafo de oficio. Por eso sabía tanto de óptica. Por eso cuando empezó a hacer películas, él tenía una relación con los fotógrafos y él decidía qué lentes quería usar. Entonces, imagínense el tamaño de persona y de director que fue Kubrick, pero él empezó como fotógrafo, que foto fija, el cine es foto fija en movimiento. Entonces, ¿qué reflexión te gustaría dar sobre este gran oficio? Mira, yo lo que diría es que la fotografía lo que ha dado y está dando incluso con los teléfonos celulares de ahora, que abunda ahora la fotografía, es que sí te cambia la percepción de las cosas. O sea, la fotografía en sí misma, aprenderla, usarla, hacerla, te vuelve muy analítico en lo que estás viendo. Muchas de las fotografías, muchas de estas selfies que ahora se hacen, pues son fotografías que van curando. O sea, tú ves a una persona hacerse una selfie y pone la cámara y se pone a curar su foto. Si sale el edificio, si sale perfectamente bien curadas. El análisis que hacen sobre la imagen lo van perfeccionando por cada selfie que se avienten, o si no es selfie, por cada paisaje que están haciendo, y a medida que lo van haciendo van perfeccionándole porque van auténticamente curando las fotografías, curando la imagen. Yo lo que te diría es sobre la fotografía es que estudiarla, estar dentro del estudio de la fotografía, sí te hace percibir tu mundo, el tuyo, de manera diferente. A los que retratas no son personas externas, son tus personajes a los que retratas. Tú te los inventas en ese momento. Decir o suponer tal vez que lo que estás agarrando es la esencia de la otra persona, debe haber unos hoyo en uno como en el golf, ¿no? Pero realmente lo que estás haciendo es tomando la fotografía de un personaje que tú te inventas, de la persona con la que estás. Eso que estás topando es tuyo más que esa persona. Y lo que yo veo con el mundo de la fotografía es que sucede eso, que cada quien se va recreando su propio mundo a medida que lo va reflexionando dentro de estas cápsulas que les llamamos fotografía o les llamamos imagen. Por eso nosotros dentro de la escuela tenemos como este concepto de cambia tu manera de ver todo. No es tu manera de ver algunas cosas, es tu manera de ver todo. Estudia fotografía, haz fotografía y te va a cambiar la idea de cómo ves todo al día de ayer a cómo lo haces ahora con fotografía. Venga, qué buena reflexión. ¿Dónde te pueden buscar, Luis? Estamos en La Activa de Querétaro. Ahí el Instagram es La Activa de Querétaro. ¿Escuela Activa de Fotografía? No, le pusimos @La Activa de Querétaro. La Escuela Activa de Fotografía es muy conocida como La Activa. Es como su nombre de cariño de hace mucho. Entonces la que está aquí es La Activa de Querétaro. Estamos también en Facebook, en redes estamos, o escuelaactivaDeFotografía.com, es de la Escuela Activa de Fotografía de Querétaro. Ahí nos vemos y ojalá pronto nos veamos dentro de las instalaciones. Sí, claro. Y pues muchas gracias por compartir este pasaje tan interesante a través de tu ojo
y de los ojos de todos tus pupilos y colegas ahora que pues siguen disfrutando este gran oficio. No, gracias a ti, David. Ha sido un placer. Igualmente. Muchas gracias. Recuerden compartir todos los martes. Es un nuevo episodio. Recuerden, es un canal de procesos y si los procesos son lo tuyo, bueno, aquí nos vemos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Ella sabía que el niño era como una esponja llena de herramientas sensoriales, sensitivas, que iba a captar toda la información y todo lo que iba a necesitar para su desarrollo, tanto a nivel de pensamiento, de lenguaje, de movimiento, aunque ya está genéticamente establecido, culturalmente, ¿sí? En ese momento, en la infancia, es donde el niño capta a través de los demás toda la información que necesita para crecer. Esa parte de humildad del adulto educador que, a ver, tú eres un medio, tú eres un canal, tú eres un potenciador, tú eres un guía, no eres el que hace al niño, no eres tú no lo construyes, él se construye. De todo esto que tú puedes alimentar, que él se puede alimentar. ¿De qué cosas se puede alimentar el niño? De toda la belleza, de toda la creación que ha habido, ¿no? Desde el reconocimiento de una piedrita hasta el reconocimiento de tantas cosas que el niño va descubriendo. Estamos acompañando el inicio de una vida. El aprendizaje, la enseñanza es de ida y vuelta. Nunca es nada más del maestro para abajo. Nunca, nunca. Siempre es el niño. Bueno, María Montessori lo dice. Sigan al niño. Sigan al niño, no sigan al método. No sigan al método. El método es una base, es un medio.